Quiero comenzar este domingo especial dando la bienvenida a todas las personas en todos nuestros campos y diciéndoles feliz domingo de resurrección. ¿Cuántos están emocionados porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús? Saludo especial a todos nuestros campos, Fresnillo, Montemorelos, los que están en Kairos, campos en línea, todos los que estamos aquí congregados en el campus de Allende. Es un día especial y en ese momento me gustaría que pensáramos y cayéramos en cuenta que en este momento alrededor del mundo, junto con nosotros, millones y millones de personas, docenas de millones, cientos de millones de personas están celebrando la victoria de Jesús sobre la muerte. Y yo creo que si preguntara a cualquiera de ustedes por qué están aquí el día de hoy, probablemente la respuesta correcta que trataríamos de dar es que para celebrar la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó. Y es verdad, sí resucitó. Y ojalá y eso sea definitivamente la razón que estamos aquí. Pero la verdad, si nos analizáramos a nivel personal y fuéramos bien sinceros, bien transparentes y fuéramos a contestar una pregunta, imagínate que es un ejercicio personal porque nadie lo puede responder por ti, pero la pregunta que me gustaría que contempláramos es: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué vine este domingo a la iglesia? Y estoy seguro que habría quienes dirían: yo solo estoy aquí porque quiero celebrar la resurrección de Jesús, porque es mi Señor y creo que resucitó y excelente. Pero también quizás si fuéramos súper transparentes y honestos, quizás algunos dirían: pues estoy aquí porque pues es la tradición. Yo en los domingos de Pascua yo voy a la iglesia. Algunas personas quizás dirían: estoy aquí porque mis papás me trajeron a las fuerzas, ¿verdad? Quizás hay alguien que diga: bueno, no fueron mis papás, pero fue mi cónyuge que me dijo o vas o vas, y por eso estoy aquí. Quizás algunos están aquí porque algún familiar se va a bautizar el día de hoy, vinieron a festejar a su familiar que se va a bautizar. Y que quede claro, por favor, no sea cual sea el motivo que viniste a la iglesia este domingo, estoy más que contento que nos hayan acompañado. Pero sí creo que lo debemos a nosotros mismos, a ser honestos con nosotros mismos y quizás contestar esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué es ese motivo que te trajo aquí? Y creo que incluso conociendo el motivo, siendo honestos con nosotros mismos, quizás hay otro motivo por lo cual están aquí y ni siquiera saben, y quizás el motivo que no saben es la razón principal por lo cual están aquí. Y al final del mensaje voy a volver a tocar ese tema otra vez. Pero estamos hoy celebrando el domingo de resurrección y quiero comenzar leyendo un pasaje que habla del por qué la resurrección de Jesús lo cambia todo. Y no solo lo cambia para otros, sino lo cambia para nosotros de manera muy, muy personal. Lo cambia para nosotros. Primero de Pedro, vemos lo que él dijo en capítulo 1, versículo 3. Pedro dijo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Esas son muy buenas noticias, y por eso la resurrección de Jesús lo cambia todo para todos. Gracias a la resurrección de Jesús, tu historia no ha terminado. Gracias a la resurrección de Jesús, tu pasado no tiene que ser permanente y tu sufrimiento no será para siempre. Gracias a la resurrección de Jesús. Jesús tiene la última palabra en todas estas cosas. Me gustaría que aprovecháramos un momento para orar una vez más y invitar a que Dios nos hable por medio de su Espíritu, de su palabra el día de hoy, y que haga en nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros. Oramos juntos. Padre celestial, damos gracias. Gracias por el motivo, la esperanza que tenemos el día de hoy. El motivo del cual alrededor del mundo estamos congregados es el motivo de nuestra salvación. El por qué nosotros podemos tener una relación personal contigo mediante Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos.
Gracias por nuestro Señor Jesús. Y pedimos que nos hables el día de hoy, que tu Espíritu Santo ministre en nosotros, en nuestra iglesia, en cada uno de nuestros campos, en cada persona que nos está visitando, quizás de otro lugar, que está acompañando a un familiar. Gracias por cada persona que has traído, Señor. Te pido que nos hables y que se haga tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, estamos en la cuarta y última parte de una serie de mensajes que hemos llamado el credo, y estamos estudiando el credo de los apóstoles. Si no estuviste en las primeras 3 partes, no se preocupen, el mensaje de hoy se puede entender independientemente, pero si tuvieran la oportunidad de regresar a escuchar las primeras partes, les los recomiendo bastante. Pueden ver los mensajes en línea. Pero hoy vamos a ver como que el corazón del credo, la verdad, el por qué el credo existe. La razón principal es el evangelio, tiene que ver con lo que estamos celebrando el día de hoy. Y lo que me gustaría hacer es invitar a todos en todos nuestros campos que digamos juntos este credo. Y no nos vamos a poner de pie el día de hoy, vamos a simplemente leerlo, va a estar en la pantalla. Y el credo dice lo siguiente, y vamos a decirlo todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Creo que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Eso es lo que yo creo, es lo que creemos. Y hoy vamos a hablar de una parte del credo que dice: Jesucristo, nuestro Señor, sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó. Vamos a ver lo que eso significa y por qué es tan importante. Es una parte esencial de nuestra fe. Entonces, Jesús, nuestro Señor, sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado. Una pregunta que es muy importante que podamos contestar es la siguiente. Para entender nuestra salvación, para entender el evangelio, la pregunta es esta: ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta antes? Yo mismo lo he hecho, porque desde que soy niño y venía a la iglesia escuchaba, pues Jesús había muerto y sufrió, y ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué Dios no podía simplemente pues perdonar o pasar por alto el pecado? ¿Por qué tenía que ver un castigo? ¿Por qué Jesús, mi Señor, un hombre, Dios hombre inocente, por qué Él tenía que sufrir y morir? Y otra pregunta que puede ser como para ayudar a comenzar a contestar la primera pregunta es: ¿cuántos de ustedes saben que Dios es amor? Levanta la mano en todo nuestro campo. ¿Saben que Dios es amor? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Ok, muy bien, podemos bajar la mano. ¿Cuántos saben que Dios ama a los pecadores? Lo sabemos, Dios es amor y ama a los pecadores. ¿Cuántos saben que Dios es santo y odia el pecado? ¿Han escuchado eso? Pueden bajar la mano. ¿Cuántos saben que Dios es justo y tiene que castigar el pecado? Se habla menos de eso, ¿verdad? Se habla del amor de Dios, se habla de la santidad, pero la justicia de Dios no se habla mucho. Pero no podemos entender por qué Jesús tenía que morir sin comprender la justicia de Dios. Es sumamente importante. Aquí va otra pregunta: ¿qué hace un Dios de amor, santidad y justicia cuando las personas que ama pecan contra Él y su justicia exige la paga por el pecado cometido? Él es amor, Él es santo, odia el pecado y es justo, tiene que castigarlo. ¿Qué hace cuando este Dios de amor, qué hace Dios de amor cuando las personas que ama pecan contra Él y su justicia exige que se haga, que los pecadores reciben el justo castigo por su pecado? El apóstol Pablo contesta esta pregunta en Romanos y vamos a ver que básicamente la respuesta es: Dios hace todo lo necesario. Dice Romanos 3, 23 al 25:
Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Por qué tenía que morir Jesús por nuestros pecados? Esta es la respuesta. La respuesta es porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Por su amor, Él nos quería salvar. Su justicia no podía pasar por alto nuestro pecado. Y por su gracia y bondad, Él mismo pagó las consecuencias de nuestros pecados con su muerte en la cruz. ¿Estamos entendiendo el por qué Jesús tenía que morir? Era la única manera. O era Él o éramos nosotros. Imaginemos por un momento que estamos del otro lado del mundo, estamos en el Medio Oriente. Imaginemos que estamos en Afganistán. Allá tienen algunas leyes muy severas contra ciertas cosas. Y se practica algunos castigos que nosotros no toleramos en esta parte del mundo. Por ejemplo, es posible que si tú rompes la ley de cierta manera, allá te azoten públicamente. ¿Okay? Entonces imaginemos que fuimos de visita allá y por ignorancia o por no muy listos rompimos alguna ley y la ley exige 40 azotes. Te amarran a un poste, te quitan la playera y alguien con un látigo te da 40 veces en la espalda. Imagínate. Ahora rompiste la ley del país, la ley exige que ese es el castigo. Ellos están impartiendo justicia, pero imagínate en el momento que llega una persona justo antes de que empiecen a azotarte y te cubre, te abraza por atrás y te cubre por completo. Y esa persona recibe todos los azotes, los 40 azotes. 1, 2, 3. Y tú escuchas dónde están recibiéndolos, pero tú no estás sintiendo el dolor, no te están pegando a ti. Bueno, eso es básicamente lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos por haber roto la ley. La ley exigía un castigo, Jesús recibió nuestro castigo. Jesús no eliminó tu castigo, Él recibió tu castigo. No evadió la justicia. Las demandas de la justicia fueron satisfechas en Él. La verdad es que batallamos mucho para entender la justicia de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros. Nosotros no comprendemos su justicia, pero Él hizo algo para ayudarnos a entender cómo funciona su justicia. Nosotros estamos celebrando la Pascua y sabemos qué representa, pero es posible que por no ser judíos no estábamos conscientes que la Pascua que hoy celebramos no es la misma Pascua que celebran los judíos hoy en día. La Pascua que Jesús celebró los primeros 33 años de su vida. Ellos estaban celebrando algo distinto a la Pascua que nosotros celebramos ahora. Y Dios dio esta primera Pascua a los israelitas para ayudarlos a entender cómo funciona la justicia de Dios y que la paga del pecado es muerte. Dios le dijo, cuando estaban se acordarán los que fueron a la escuela dominical, quizás recuerden que cuando Israel estaban en Egipto y después de todas las plagas, que hubo una plaga más y una cosa más que Dios iba a hacer para finalmente liberar a Israel. Iba a mandar el ángel de la muerte y iba a matar a todos los hijos primogénitos de todos los que estaban en Egipto. Y Dios le dijo a los israelitas que mataran un cordero y tomaran la sangre del cordero y lo untaran en los marcos de la puerta. Hay una imagen aquí que representa un poco eso. O sea, imaginen que Dios les dijo, imagínate que es una puerta de ese entonces, maten el cordero y pongan la sangre en el marco de la puerta, y cuando llega el ángel de la muerte va a pasar por alto tu casa. La consecuencia que viene no les va a caer a ustedes, el ángel va a pasar por alto. Y Israel lo hizo y efectivamente eso fue lo que pasó. El ángel llega a Egipto, donde estaban los egipcios y los israelitas, y donde está la sangre, el ángel pasa por alto.
a la casa. Y con eso Dios comenzó a enseñarles a Israel cómo la paga del pecado era muerte. Había pecado, había que matar un cordero, derramar sangre de un cordero, sacrificar un cordero. Y Dios, cuando ellos sacrificaban, como Dios decía que lo hicieran, a un cordero, el castigo del pecado como que pasaba por alto a ellos. No les caía el castigo del pecado. Como que temporalmente Dios tomaba la muerte del cordero que habían matado como suficiente como para que no cayera el castigo del pecado a ellos. Lo recibía el cordero. Y Dios les dijo que celebraran cada año, la nación de Israel, la Pascua, donde ellos, adivina qué hacían, mataban un cordero y lo comían, y luego comían pan sin levadura y tomaban vino. Era parte de la tradición. Y era la manera que recordaban lo que Dios había hecho por ellos. Pero no solo recordaban eso, y quizás ellos no sabían, pero Dios les estaba enseñando algo. Estaba enseñando cómo funciona su ley y su justicia, y cómo la paga del pecado es muerte. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento en nuestra mente, y quiero que tratemos de recordar lo que Juan el Bautista le dijo a Jesús cuando lo vio en el río Jordán. ¿Alguien recuerda cómo le dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Curioso que Juan vio a Jesús y le dijo eso. La verdad, no sé si Juan sabía por qué lo estaba diciendo, solo porque Dios le dijo que lo hiciera, pero seguramente la mayoría de las personas que escucharon eso no entendían por qué él está llamando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, antes de ir a la cruz, Jesús hizo algo. Y le estábamos viendo hace un momento, ¿no? La entrada triunfal, lava los pies de los discípulos y celebra la última Pascua con sus discípulos. La misma Pascua que los discípulos y Jesús habían celebrado todas sus vidas, que Israel tenía 1000 años celebrando. Pero esta vez Jesús cambió algo. Dijo que de ese día en adelante, el pan sin levadura ahora iba a representar su cuerpo, y el vino iba a representar su sangre. Otra vez, yo creo que no entendían lo que Jesús estaba diciendo o el por qué lo estaba diciendo, pero era Jesús el que hacía milagros, el que había resucitado a Lázaro, era el Mesías. No entiendo lo que está diciendo, pero ok, de ahora en adelante el pan representa tu cuerpo y el vino representa tu sangre. Volviendo al Antiguo Testamento, nosotros sabemos lo que pasó justo después de eso. Jesús fue a la cruz y murió en la cruz, y aún así los discípulos no entendían el significado de todo esto. Pero Dios sí. Dios tenía un plan, estaba enseñándonos a nosotros, ayudándonos a entender cómo funciona su justicia. Y volviendo una vez más al Antiguo Testamento, de donde ponían la sangre del cordero en el marco de las puertas. Y creo que imaginemos, está la sangre en las puertas, y ahora sí ponían a los lados y arriba, y por la misma gravedad parte de la sangre escorría por la puerta hacia la parte de abajo de la puerta. Y si conectamos los puntos en la siguiente imagen, vemos de alguna manera esto era una imagen. Dios estaba dando a entender a Israel lo que ellos entendían es que la paga del pecado es muerte, un cordero tiene que morir. Pero Dios estaba preparándolos para el futuro, cuando el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero perfecto, iba a pagar el precio del pecado de todo el mundo de una vez por todas. La primera Pascua y todos los sacrificios que hacían cada año en el templo era una señal de lo que Dios haría en el futuro para salvar a todo el mundo de sus pecados. Ahora que entendemos un poquito por qué Jesús tenía que morir, y tiene que ver con la justicia de Dios, que exige que se haga la justicia cuando alguien comete pecado. Yo quiero hablar un poco sobre la cruz, porque fue la manera que Jesús murió, todos lo sabemos. Y es importante resaltarlo porque la cruz ha cobrado un significado
diferente hoy en día a lo que tenía antes. Ahora no es anormal que tengamos un collar con una cruz, que alguien tenga decoraciones de cruces en su casa, hasta tatuajes de una cruz quizás. Pero en los tiempos romanos la cruz no era más ni menos que una señal de tortura, humillación y muerte, ¿okay? Y nosotros quiero resaltar algunas cosas que van en contra de lo que como nos presentan algunas cosas en las imágenes algunas veces. Entre esas quizás poco menos conocidas es que la cruz de Jesús probablemente no era como lo presentan en muchas de las películas o las imágenes, donde está como que súper en lo alto, ¿verdad? Está como que alzado a varios metros sobre la tierra y uno piensa es para que lo vean de lejos, pero hasta cierto punto dicen algunos que probablemente no era tan alto. Es posible que sus pies solo estaban a unos cuantos centímetros por encima de la tierra, y la razón es porque parte de la función de la crucifixión era la humillación de las personas que estaban muriendo. Entonces los mantenían bajo, cerca de la tierra, mientras estaban clavados a la cruz, para que la gente los pudiera ver. Les arrancaban toda la ropa, los azotaban y los clavaban a la cruz desnudos, a la altura donde todos podían ver, donde personas podían verlos a los ojos y escupirles y burlarse de ellos a su cara. Entonces Jesús probablemente no estaba en una cruz allá muy alto, estaba probablemente en una cruz un poco más bajo de lo que tenemos ver en las películas o las pinturas. Y luego pues se habla mucho de la crucifixión, y eso no es nuevo. Yo sé que muchos han escuchado, pero donde clavaron las manos de Jesús en la palma de sus manos, que probablemente no fue en la palma de sus manos porque no sostendría el peso de su cuerpo. Se rompería la mano y se caería. Entonces lo que practicaban hacer, o lo clavaban en la mera muñeca, entre los huesos, los muchos huesos que tenemos ahí, que es un lugar extremadamente doloroso. Obviamente que te perforan la muñeca es doloroso, pero extremadamente doloroso. Y le sacaba la huerta a las arterias principales para que no se sangrara el que estaba siendo crucificado, porque la intención era no matarlo, era que sufriera lo más tiempo posible. Entonces no querían dañar las arterias, porque no querían que se muriera desangrado. Era ahí o quizás entre los dos huesos de la mano, para que aguantara el peso de su cuerpo. Y otra cosa, vemos muchas veces a Jesús crucificado con los pies arriba, un pie arriba del otro, con un clavo por en medio. Y eso es posible, era una de las prácticas, pero también es muy probable que tenía un pie a cada lado de la cruz, y con dos clavos lo clavaron por el talón del pie, y era la manera que estaba clavado en la cruz. No estamos seguros. Lo que sí es que extremadamente doloroso, porque la única manera que una persona puede permanecer con vida en una cruz es pues tiene que respirar para vivir, pero estando estirado así no puede respirar. Entonces, para poder respirar tenía que levantarse para poder respirar. Y para levantarse, ¿cómo se levantaba? Poniendo todo su peso sobre donde estaba clavado, sus manos y sus pies, y su espalda, que había sido azotado, raspándose en la cruz áspera, y luego por cansancio pues dejaba caer. Para poder respirar tenían que volver a levantarse, y era una tortura bastante cruel, y pues muy, muy efectiva, que las personas que morían crucificados sufrían. Y nuestro Señor sufrió de esa manera. Y resalto todo esto porque me gustaría que nos cayera el peso de esto, de lo que estamos viendo un momento. Y eso es que Jesús no solo murió por nosotros. Sí, murió por nosotros, sí, pero no solo murió por nosotros. Jesús sufrió por nosotros. Hay muchas maneras de morir. Jesús no solo murió, sufrió por nosotros. 700 años antes de la crucifixión de Jesús, incluso antes de que existiera el método de tortura de la crucifixión, el profeta Isaías escribió acerca del Mesías y cómo él iba a morir crucificado, y habla de su sufrimiento. Isaías 53:5 dice que él fue traspasado por nuestras rebeliones
y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. No solo murió, sufrió. No solo sufrió por nosotros, sufrió por ti, sufrió por mí. ¿Qué significa para ti que Jesús haya sufrido y muerto por ti de esta manera? ¿Qué significa? ¿Por qué pasaría a alguien ese grado de sufrimiento por otra persona? ¿Por qué creen? La única respuesta que yo encuentro es amor. Un amor más profundo de que lo que yo alcanzo a comprender. Qué gran amor de nuestro Señor Jesús, que no solo murió, sino sufrió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Para salvarnos, porque era la única manera que podíamos ser salvos. Y lo enfatizo porque sé que muchas veces cuando estamos pasando por cosas difíciles, cuestionamos el amor de Dios. Yo lo he hecho. Yo sé que todos en todos nuestros campos hemos cuestionado el amor de Dios cuando estamos pasando por cosas. Dios, ¿dónde estás? No te importo. Pero al resaltar esto, ojalá y podamos entender que el hecho que Jesús haya sufrido y muerto por nosotros en la cruz de la manera que lo hizo, comprueba más allá de cualquier duda cuán grande es su amor por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama. Porque Él quería salvarte y esta es la única manera que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces Él sufrió y murió por nosotros. No solo sufrió y murió, sino sigue el siguiente parte del credo, dice que descendió al infierno. Quiero hablar de esta parte del credo. La semana pasada, de hecho, alguien me estaba preguntando, ¿qué significa que descendió al infierno? Hay malos entendidos y muchos quizás no comprendemos lo que significa. Hay dos palabras griegas cuando leemos la palabra infierno en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, que se traduce como infierno. Es la palabra Hades y Gehenna. Hades es un lugar de espera temporal para las almas que guardan el juicio. Es como una prisión para los que están muertos esperando el juicio, ¿okay? No es un lugar agradable, pero no es igual que Gehenna. Gehenna es un lugar de separación eterna de Dios. Entonces a veces leemos la palabra infierno y se puede referir a una cosa a otra. Okay, entonces uno es un lugar de espera temporal para las almas que guardan el juicio. El otro es un lugar de separación eterna de Dios, donde ya pasó el juicio y está para toda la eternidad. Okay. Jesús no fue a Gehenna, fue a Hades, el lugar de espera temporal. Y no fue para sufrir. No murió por tus pecados y luego fue a sufrir en el infierno. No, Él fue para proclamar su victoria a los que estaban en el Hades. Pedro lo describe de esta manera. 1 Pedro 3 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, y de este modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos desobedecieron. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que Él descendió y predicó a los espíritus, a algunos espíritus. ¿Quiénes son? Bueno, algunos piensan que esos espíritus eran demonios, ángeles caídos que desobedecieron a Dios y estaban esperando el día del juicio. Y Jesús fue a decirles: ustedes no confiaron en mí, desobedecieron y trataron de llevar a todo al mundo contigo al infierno, pero miren lo que yo he hecho. Yo he sido victorioso sobre la muerte, y lo que ustedes quisieron hacer no pudieron. Y otros piensan que fue a predicar a hombres normales que no creían que que Dios iba a mandar el Mesías, que vivieron en pecado y no confiaron en Dios, y fue decirles lo mismo: ustedes no creían, pero mire, yo he venido. Quizás fue a ambas cosas, a los demonios y como a los que murieron no confiando en Dios. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que Jesús descendió, les echó en cara a todos los que estaban ahí, que los que habían apostado en su contra, no habían confiado,
que él había ganado. Él había cumplido lo que dijo y él ganó la victoria sobre la muerte y el pecado. Y Jesús dice en Apocalipsis 1:18, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Entonces sabemos que Jesús descendió y por lo que dijo ahí, además de echarles en cara que él había ganado, probablemente es más de que pasó y arrebató las llaves del poder que ellos tenían sobre la muerte, y dijo: no, me los llevo conmigo porque yo soy victorioso. Y ahora él es victorioso sobre la muerte. Él tiene las llaves. Y entonces sabemos que Jesús tiene poder para dar vida eterna, y no hay nada que el pecado ni el diablo puedan hacer al respecto, porque él ha sido victorioso, y lo sabemos y lo declaramos cuando decimos el credo, que él descendió. Entonces, en el credo dice: Jesucristo nuestro Señor, quien sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, y luego que dice: al tercer día resucitó. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, la resurrección de Jesús sobre la muerte. ¿Y quieren saber algo interesante? Bueno, ¿en qué día resucitó? En el tercer día. El tercer día. En la Biblia los números tienen un significado. Hasta hay una palabra para ellos, se llama numerología. Si le agregas ología a casi cualquier palabra, se escucha impresionante, ¿no? Numerología es un estudio de los números en las escrituras. ¿Quieren saber el significado de algunos números? Vamos a verlos. En número 1, cuando está leyendo las escrituras, uno de los significados simbólicos del número 1 es unidad o Dios. Número 2, división o testigo. Cuando lo estás leyendo puede significar o división, que están divididos, o dos testigos. El número 3 lo vamos a ver al final, como el último número. El número 4 representa la tierra, o significa la tierra. El número 5 significa la gracia de Dios. Número 6 significa la imperfección, o es el número del hombre. Por eso el anticristo, que se conoce por 3 números, 666, es el imperfecto. Es como todos los deseos carnales de un hombre envuelto en un solo hombre, 666. Y luego está el número 7, que es el número de la perfección, es el número de Dios. Okay, entonces volvemos al número 3, porque ¿en cuántos días resucitó? En 3 días. Número 3 significa completo, íntegro o finalización. Completo, íntegro o finalización. Y que hay muchos ejemplos de cómo el número 3 encontramos este significado en las escrituras. Como por ejemplo, la Trinidad. Dios es 3 en 1. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Los ángeles cantan santo, 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 completamente santo. Jonás estuvo ¿cuántos días en el pez? 3 días. Pablo estuvo 3 días ciegos después de su encuentro con Jesús. Moisés bajó a la montaña con 2 tablas. Hay que prestar atención. Los regalos de los sabios, 3 regalos. Ministerio de Jesús duró 3 años. ¿Cuántas veces habló Dios audiblemente a su hijo? 3 veces. ¿Cuántas veces oró Jesús en el jardín? 3 veces. ¿Cuántas tentaciones en el desierto tuvo Jesús? 3 tentaciones. ¿Cuántos fueron crucificados con Jesús? Fueron 3 en total. Jesús fue crucificado a la 3:a hora del día. A las 3 p.m. de la tarde dijo: consumado es, y entregó su espíritu. El mundo estuvo en tinieblas después de su muerte por 3 horas. ¿Y cuántos días estuvo el mundo sin esperanza? Solo 2. Porque el día 3 Jesús resucitó. Él resucitó. Amén. ¿Qué creen que sentían los discípulos de Jesús el día 2, después de su crucifixión? Probablemente lo que algunos hoy en algunos de nuestros campos, o escuchando en línea, sienten o han sentido algunas veces. Los discípulos probablemente sentían solos, fracasados, sin esperanza, culpables, deprimidos, tristes.
Pero eso no significa que Dios no estaba trabajando en el día 2, ¿verdad que no? Ya vimos, Jesús estaba ocupado, aún después de su crucifixión, descendió, predicó, arrebató las llaves de la muerte del infierno. No lo podían ver sus discípulos, pero Jesús estaba predicando y estaba activo. Y quizás tú estás atravesando una situación difícil ahorita y quizás sientes como los discípulos sentían el día 2, solo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la esperanza? Nada va a mejorar. Pero el hecho que tú no puedes ver que Dios está trabajando no significa que Él no está trabajando, porque el tercer día Él resucitó. Y para nosotros hay esperanza porque Él resucitó. Luego dice el credo, después de que descendió, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Ascendió, lo entiendo. Sentado, ¿por qué? Como que subió y se sentó. Prestemos atención a lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice, y habla de lo que de los sacerdotes del Antiguo Testamento que sacrificaban animales y lo comparan con nuestro sumo sacerdote Jesús resucitado. Escuchen, dice, bajo el antiguo pacto el sacerdote ofrecía parado de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por todos los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Jesús está sentado porque Él terminó su trabajo. No hace falta que Él esté de pie ofreciendo uno y otro sacrificio, porque la sangre de Jesús fue suficiente para todos los pecados de todo el mundo, de todo el tiempo, para todos los que creemos en Él. Increíble. Vamos a seguir celebrando. Pero también quiero resaltar, aunque está sentado Jesús, no está sin hacer nada. No piense que nuestro Señor Jesús anda ya de flojo. No, Él está intercediendo, está orando. ¿Por qué? ¿Por quién? Por nosotros, por los perdidos, los que aún no lo conocen. Jesús está orando por ti. Algunos han tenido necesidad y han dicho, ¿a quién le puedo pedir oración? Busco a la persona más santa que encuentre para que ore por mí. Y qué bueno, pide, es bueno, es bíblico, pide que personas oren por ti, pero no olvides que el más santo, el más poderoso, está intercediendo por ti en este mismo momento, está orando por ti. Al principio les pregunté, ¿por qué vinieron? ¿Por qué están aquí? Y quizás tú tienes otros motivos, como las que mencioné al principio, a lo mejor porque alguien te invitó, porque es tradición o por cualquier otro motivo. Pero te voy a decir por qué creo que en verdad estás aquí. Y creo que la razón que estás aquí supera cualquier otro motivo por el cual pudiéramos estar en la iglesia este día. Yo creo que es porque Jesús ha estado orando por ti, por su gran amor y gracia, habiendo satisfecho la justicia de Dios al morir en la cruz. Él te trajo aquí para invitarte a creer en Él y confesarlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Si hoy estás aquí o en cualquiera de nuestros campos y no estás seguro qué va a pasar contigo, si Jesús fuera a regresar en este momento o si fueras a partir hacia la eternidad del día de hoy, si no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, Jesús te trajo aquí el día de hoy para invitarte que lo hicieras, para invitarte que confiaras en Él. Pero tú tienes que aceptar o rechazar la invitación. Y quiero que quede claro, por favor, que la oferta de salvación tiene fecha de caducidad. Se va a acabar esa oferta.
El credo dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo cual significa que un día pronto Dios Padre le va a decir a Dios Hijo, es tiempo. Y Jesús va a venir por su iglesia. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y los que confiamos y creímos y lo confesamos como nuestro Señor, recibiremos la salvación que Él compró por nosotros en la cruz. Y todos los que rechazaron la invitación a creer y confesar a Jesús recibirán el lago de fuego y azufre. No porque Dios lo quiere, sino porque ellos rechazaron el camino, la verdad y la vida. Los que estamos en Cristo podemos estar seguros de que nuestro Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados y tiene poder para salvarnos. Y hoy vamos a creer eso y vamos a celebrarlo. Es una realidad. Para los que no han confiado en Jesús como su Señor y Salvador, o no están seguros qué es lo que va a pasar después de la muerte, o si Jesús regresara hoy, les va a tocar estar delante de Jesús para ser juzgados. Y quiero que consideren seriamente esto, por favor. Si Dios no pasó por alto las exigencias de su justicia cuando se trató de su propio Hijo, ¿qué crees que va a pasar con nosotros ante las exigencias de su justicia? La Biblia dice, ahora son las buenas noticias, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si crees lo que dice el credo y lo confiesas a Jesús como tu Señor, arrepintiéndote de tus pecados y volviendo a Jesús, serás salvo. Yo sé que no todas las personas que están con nosotros el día de hoy, escuchando algún campus o escuchando en línea, son salvos. Jesús, que quede claro, Jesús vino y murió y sufrió para que pudieran ser salvos, pero no todos han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero Jesús está orando por ti y te invitó a venir el día de hoy para escuchar este mensaje, y te está invitando a que confíes y que lo recibas y lo confiesas como tu Señor y Salvador. Y ha sido mi oración y es la oración de nuestro Señor Jesús que ustedes reciban esa invitación. Quiero invitar a todos en todos nuestros campos por un momento que cierren sus ojos, por favor. Es para no distraernos. Si hay alguien aquí, y sin duda hay personas en todos nuestros campos, quizás han escuchado el evangelio antes, quizás han venido a la iglesia por algo de tiempo, o quizás es su primera vez, no sé, pero seguramente hay personas que no han entendido el evangelio apenas hasta ahorita, que no han, o habían entendido pero no lo habían aceptado y no habían confesado a Jesús como su Señor. Hoy es el día de salvación. Jesús te trajo de ti para eso. No rechaces su invitación. No rechaces un regalo que tanto le costó. Y si tú hoy nunca has hecho esto y tú quieres confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, recibir el regalo de salvación que Él hizo posible por ti en la cruz, yo quiero invitarte a que seas valiente, así como Jesús no se avergonzó de ir a la cruz por ti, que tú no te avergüences de tu Salvador. Y si tú quieres su salvación y no lo has hecho antes, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Yo quiero saber quién está pidiendo la salvación. Es por primera vez, quizás, la primera vez que estás entendiendo y pidiendo esto. Gracias a Dios, allá en todos nuestros campos yo sé que personas están levantando sus manos. Yo quiero invitarlos a repetir una oración después de mí y confesar a Jesús como tu Señor. Si lo dices en serio, vamos a decirlo en serio, con todo el corazón. Eso es entre tú y Dios, pero vas a confesar a Jesús como tu Señor y vas a recibir su salvación. Repiten después de mí. Iglesia, en todos nuestros campos vamos a acompañarlos, porque vamos a orar, pero no tenemos que orar solos. Repiten después de mí. Padre Celestial, reconozco mi necesidad de un Salvador. Creo que Jesús murió en la cruz, pagando el precio de mi maldad, y que resucitó al tercer día
victorioso sobre la muerte, para poder darme salvación. Hoy me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que me llenes de tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por todos los que oraron eso por primera vez. Aleluya. Hey, en el cielo ahorita hay una celebración, dice, por uno que se arrepiente, y hoy muchos se han arrepentido. Gracias a Dios, los felicito por la decisión que tomaron. Tienen una vida eterna para seguir conociendo a Dios, para disfrutando de su compañía y aprendiendo cómo podemos ser obedientes en el camino. Y nosotros queremos ayudarte con eso. Así que al final, acércate con nosotros, escribe en la tarjeta de conexión, toma esa decisión, déjanos tu número, queremos ponernos en contacto con ustedes. Y también queremos celebrar una cosa más antes de despedirnos el día de hoy. Tenemos miembros de nuestra familia iglesia en todos nuestros campos hoy que tomaron la decisión de seguir a Jesús como su Señor y Salvador y han decidido ser obedientes en el bautismo, confesándolo públicamente delante de la iglesia el día de hoy, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en todos nuestros campos yo quiero invitar a todos, en nuestros campos, algunos 46 personas el día de hoy nos vamos a bautizar. Y eso merece un aplauso también. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Quiero invitar en todos nuestros campos, en este auditorio, en todos los auditorios, que se pongan de pie. Solo los que se van a bautizar, por favor. Solo los que se van a bautizar, pónganse de pie. Ahora, lo que quiero hacer es que yo quiero invitar a los que están de pie y se van a bautizar a confesar ahorita públicamente el credo. Vamos a confesar públicamente nuestra fe en Jesús y como iglesia los vamos a acompañar diciéndolo por última vez en conclusión de esta serie. Pero esa es la confesión de nuestros hermanos en Jesús como Señor antes de bautizarse. Así que vamos a hacerlo juntos y todos siguiendo en la pantalla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Creo que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén, amén.